del gran documentalista chileno Ignacio Agüero, autor de obras como El diario de Agustín. En ella, el autor pone al día a sus padres de los sucesos tanto íntimos como sociales y políticos desde la muerte de su padre, ocurrida días después del triunfo de Allende hasta hoy. Una revisión de medio siglo de historia nacional a partir del relato artístico y visual de Agüero que sorprenderá a todas y todos. Las entradas son gratuitas y están disponibles en forodelasartes.uchile.cl. Los diarios, radios, pantallas dan cuenta de portonazos, de asaltos, robos, balazos. Cada día, nunca fallan. Más escándalos que estallan, silentes cual evasión, con tufo a condonación de impuestos, multas o penas, no ensucian corbata buena ni enlodan reputación. 18 Chico, ofertas grandes. Seguimos con descuentos y despachos gratis usando el cupón 18 Chico en pedidos sobre 30,000 pesos al comprar en nuestra librería online prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Economía, académico de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner. Gonzalo, querido, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Bienvenido, Gonzalo. Oye, ¿qué te pareció que el crecimiento del presupuesto fuera de 1,7%? ¿Es lo adecuado? ¿Es muy restrictivo? ¿Es coherente con las necesidades o las intenciones de ajuste fiscal, etcétera? Yo creo que el gobierno tomó en cuenta que las proyecciones de ingresos de este año no fueron buenas y que por tanto para el próximo probablemente tampoco en diversos aspectos. Y que hay una idea, ¿no es cierto?, de mantener el nivel de endeudamiento actual, lo cual supone un cierto nivel de lo que se llama el déficit estructural o cíclicamente ajustado, balance cíclicamente ajustado. Y por tanto, el gobierno tomó una serie de parámetros para producir ese incremento. Y claro, ese incremento no permitía ir mucho más allá en lo que en todo caso existe en todos los años, la ley de presupuesto, lo que se llama la cosa del tesoro público, que son los dineros para el reajuste del sector público y para leyes del próximo año. Entonces, yo lo que pienso es que hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, hay una comisión, ¿verdad?, que fue de distintos sectores, aunque no de los republicanos, ¿no?, pero sí de la derecha y de las fuerzas de gobierno, que hicieron una serie de recomendaciones, ¿no?, sobre el tema del manejo del presupuesto. Y en segundo lugar, hay una cuestión como quien dice de criterio. A ver, el tema es que en marzo próximo va a cambiar el gobierno. Va a haber 2 meses y 10 días solamente de gestión del actual gobierno el año 2026. Entonces lo lógico es que se desdramatice, creo que ya lo hemos conversado en otras ocasiones, una cierta lógica, que es que, bueno, el gobierno saliente tiene sus ideas, tiene su enfoque macro y su enfoque de prioridades de política. Pero obviamente eso no tiene por qué coincidir con el gobierno que sigue, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo que debiera ocurrir es que, eso también está en las proposiciones de la comisión, que el gobierno en marzo mande un proyecto de ley rectificativo, la ley de presupuesto, si tiene divergencia, tanto en el monto general como en el, digamos, con la distribución según unos y otros programas de gobierno. ¿Eso se ha hecho, Gonzalo? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Eso se ha hecho en otras oportunidades? Es que esto está completamente autorizado por la Constitución. Ya, pero no se usa. Aquí se armó una especie de uso y costumbre, desde el año 90 en adelante, por esta idea de que había que manejar bien la economía, en fin, que sí. Yo lo digo un poco irónicamente porque es evidente que todo gobierno quiere manejar bien la economía. Sería un poco raro que hiciera lo contrario, ¿no? Pero se supone que la estabilidad, entonces no hay que hacer cambios. Sin embargo, ya el gobierno de Sebastián Piñera II, el año 2020,
a pocas semanas de desatada la pandemia, hizo lo que es normal que los gobiernos hagan y que hacen en otras partes del mundo. Es decir, enviar un conjunto de modificaciones a la ley de presupuesto. ¿A dónde? Hay un dicho jurídico, ¿no es cierto?, que señala que lo que se hace se deshace por la misma vía, y por tanto el Parlamento está plenamente habilitado, absolutamente habilitado por la Constitución, para hacer modificaciones presupuestarias en marzo próximo. Yo creo que además va a haber un nuevo Parlamento, ¿se entiende? Entonces va a estar la legitimidad propia de un nuevo presidente o presidenta y de un nuevo Parlamento, un nuevo Senado, una nueva Cámara. Entonces yo creo que hay que desdramatizar todo esto. A mí me da la impresión de que cada vez más en la política chilena nos estamos metiendo en tempestades en un vaso de agua, ¿no? O sea, este asunto no tiene ningún problema, ninguna índole. Si al próximo gobierno no le gusta el presupuesto del actual gobierno, que dicho sea de paso, si se sigue la doctrina de la candidata Matei, entonces va a pasar una cosa muy simple. Si no se aprueba al día 30 de noviembre, a las 12 de la noche, el presupuesto que envió el Ejecutivo, entonces rige el del Ejecutivo, que es lo que dice la Constitución. Ujú. Y por tanto, yo encuentro que estamos metidos en una serie de cosas que no son ciertas nomás. ¿Ah? No puede parar la tramitación parlamentaria la señora Matei, entre otras cosas porque no tiene los votos, ¿ah? Pero además porque si no prevalece, como digo, el proyecto del Ejecutivo. Y en segundo lugar, el próximo gobierno tiene toda la latitud del mundo para cambiar todo lo que le parezca en la ley de presupuesto. Eso sí, como estamos en una democracia, tiene que mandar esos proyectos al Parlamento. Y eso no tiene, ninguna de estas cosas tiene nada dramático, ¿no? Así que yo creo que estamos, tal vez porque no se está discutiendo muchos temas de fondo. Y porque hay elecciones, pues. Sí, porque ese es el tema. Nadie quiere discutir sobre los tributos, sobre los principales programas de gastos, sobre cómo van a seguir creciendo o no las pensiones, sobre cómo vamos a abordar el tema de la vivienda, que tiene una serie de restricciones crecientes, y así, bueno, el tema de los hospitales, de las listas de espera. ¿Se fijan que no hay discusión sobre eso? Porque nadie quiere pronunciarse mucho, salvo las candidaturas de derecha que han dicho que van a producir, en un caso, 6.000 millones de dólares de disminución de gasto público en 18 meses, el caso de Kast, y de 8.000 millones de dólares en 4 años, en el caso de Matei. Y eso es lo único, claro, entonces no quieren entrar en los detalles, se fijan, ¿no? Porque evidentemente la única manera de bajar los gastos en esa magnitud significa, bueno, ustedes ya saben, los principales gastos públicos son en pensiones, en educación y en salud. Entonces, bueno, que digan cómo lo van a bajar. Entonces esto es mi ley, ¿se entiende, no? Es ley que por lo demás está mostrando que su fórmula no funciona para nada. Entonces yo encuentro que el debate nuestro está un poco extraño, porque se está discutiendo cosas que no tienen realmente ninguna importancia. Perdonen que sea tan tajante en la opinión, pero es lo que pienso. Está muy bien, pues, que sea tajante la opinión. Oye, Gonzalo, en todo caso, y el debate de ahora es con el Parlamento, digamos, donde las candidaturas de oposición tienen una representación bastante nutrida, por lo tanto, no es una pasada de aplanadora sin más. Pero otra cosa, dentro de lo que es un presupuesto, ¿qué holgura real hay? Porque hasta donde uno entiende, la inmensa mayoría de los recursos están destinados por ley y están destinados de manera más o menos categórica, entonces los ámbitos de movimiento no son demasiados tampoco. Sí, no. Hay gastos permanentes, que son gastos permanentes por ley. Por ejemplo, en fin, los salarios de los funcionarios públicos que están en las dotaciones, y así sucesivamente. Sin embargo, hay un margen que es del orden del 30%, es más de lo que se dice. Ya. Tenemos los énfasis que un gobierno puede o quiere poner en la institucionalidad presupuestaria chilena, se puede hacer. Pero además hay cuando uno conversa con la gente que está en los temas presupuestarios más en detalle, hay un artículo 4 de la actual ley de presupuesto que se va aprobando todos los años, ¿no? Y que establece mucha flexibilidad para el gobierno. En un momento el gobierno tenía la posibilidad de hacer cambios en el gasto público, solo en la inversión, incluso aumentarlo hasta un 10%. Pero actualmente la legislación vigente permite a este gobierno y al próximo gobierno
hacer cambios discrecionales sin mayor dificultad de ningún tipo a la ejecución del gasto público. Lo cual no es bueno, y por eso que la comisión que les he mencionado propone que esto en realidad se mantenga, pero con una flexibilidad de reasignación y en todo caso sujeto a que el Parlamento lo apruebe, lo cual me parece muy bien. Porque en democracia los presupuestos, ustedes saben que los parlamentos nacieron para discutir los presupuestos, ¿no? Claro. Limitar el poder económico de los reyes, digamos. Ese es el origen de los parlamentos. De modo tal que los parlamentos discutan presupuestos parece de lo más normal. Y en ese sentido, Felipe, tú tienes toda la razón, el gobierno no tiene mayoría en el Senado, por todos estos temas de los diputados que están sometidos a juicio, aparentemente tiene una mayoría teórica, por lo menos en la Cámara. Sí. Entonces tampoco la tiene tan fácil, digamos, el gobierno como para pasar ninguna aplanadora de nada. Ni en este Parlamento, y seguramente un próximo Parlamento tampoco será un Parlamento en donde nadie va a tener una mayoría absoluta de nada. Por lo tanto, hay que dejar que las instituciones funcionen. Ahora, funcionan las instituciones, pero también los partidos, las coaliciones y los proyectos políticos tienen que funcionar, y si no pueden aprobar sus propósitos, al menos dejar testimonio de que los tienen, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, tú dices, irónicamente todos queremos cuidar la economía, y por cierto que un crecimiento tan discreto del 1,7, considerando que el promedio ha sido más de 5 en los últimos 10 años, el crecimiento de los presupuestos respecto a los años anteriores, hace un trabajo que está, claro, tú nos explicabas, tiene que ver con que los ingresos son bajos y no queremos endeudarnos, pero también nos has dicho en otras ocasiones que el endeudamiento del 43%, que es al que se aspira, es bastante antojadizo, ¿por qué no el 50%? No genera un daño mayor. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo conmigo mismo. Quiero decir que efectivamente hay una serie de... A mí me da un poco risa toda esta discusión económica, porque nos entrampamos entre nosotros mismos. Es que no puede seguir aumentando el endeudamiento. Bueno, depende de las condiciones y depende por qué. Aquí hubo un gran salto del endeudamiento del gobierno, se produjo a raíz de la pandemia. Habíamos ahorrado un montón de plata durante muchos años antes, entonces era lógico que había que usarlo. No sé si me explico. Entonces, todo esto en abstracto no tiene sentido. Chile tiene un crédito, yo insisto, comparemos con lo que está pasando en Argentina. Creo que mañana viaja de nuevo a Washington Milei a hablar personalmente con Trump. Seguramente no le alcanzó la plata, me da la impresión. Entonces, lo que tenemos son gobiernos como el argentino, neoliberales. Ya ocurrió lo mismo con la señora Truss en Gran Bretaña, cuando hubo un giro, ¿no es cierto?, neoliberal en la política de los conservadores británicos y se le derrumbó el modelo económico ultraliberal. Entonces, lo que tenemos son unos manejos económicos que los ultraliberales plantean todo el tiempo con ciertas restricciones, y otros manejos que son puntos más, puntos menos, los manejos que han sido bastante serios por parte de los gobiernos desde 1990 y que no han provocado, no sé si ustedes recuerdan, alguna crisis de pago, alguna suspensión de deuda, alguna corrida bancaria. No, esas cosas pasaron en la dictadura, no han pasado del 90 para. Y ninguno de lo que se llaman los fundamentales de la economía chilena tiene nada de eso en juego. Entonces, tenemos una elección y tenemos una postura de la derecha, de las dos derechas, o las tres derechas, en donde compiten por quién va a tener la podadora, ¿no es cierto?, más contundente, sin que nos haya explicado ninguno de ellos qué programa económico tienen, digamos, en materia de crecimiento, de empleo, de remuneración y de ampliación de las pensiones, de los servicios hospitalarios y así sucesivamente. De modo tal que por ese lado no se ve mucho, no hay mucho que discutir, digamos, salvo decirle, ¿y de dónde van a sacar los mecanismos para hacer esos ahorros de gasto? Que es lo que le dice por lo demás la candidatura de Matei y la candidatura de Kast. Pero digan dónde, cuándo, a qué hora. Ni siquiera lo tiene que hacer la candidatura oficialista. Candidatura oficialista que por el momento tampoco tiene programa definitivo, entonces tampoco hay mucho más que conversar. ¿Se entiende o no? Sí, claro. Yo encuentro rara esta candidatura oficialista, Gonzalo, que se plegó a la petición de que la llamada glosa
republicana, que es de la que ya de alguna manera has hablado ya, se sostenga porque ya le tiene destino, incluso la reconstrucción de Viña del Mar, etcétera, que lo dice en un acto de campaña. Entonces, este cruce de la campaña con el debate de los presupuestos y de los recursos es muy nocivo finalmente, de todos lados al final. Salvo que yo esté muy equivocado, cosa que puede ocurrir, pero en general no me equivoco tanto. Esos recursos ya están presupuestados en el actual presupuesto Sí, claro. y en el que se va a mandar al Parlamento. Pero no quiero ir más allá, porque la gente cuando está en campaña a veces busca halagar, en fin, está en un lugar y va a decir, bueno, voy a hacer todo, esta va a ser mi prioridad máxima en este lugar, después va a otro lugar y dice lo mismo. Ese es el problema con nuestra política, que se ha ido degradando un poquito, ¿eh? En vez de decir con seriedad lo que se puede, lo que no se puede, y los énfasis, las prioridades. Gonzalo, ¿qué tan grave es este error nuevamente, al parecer, por segunda vez de cálculo de los ingresos fiscales, que ha llevado a tener que modificar la meta de déficit fiscal? El año pasado ocurrió y este año se entregaron antecedentes de que también podría suceder, al menos para el presupuesto 2026, sube el déficit de un cálculo de menos 1,1 a 1,8, si no me equivoco, no lo tengo aquí el apunte. Ya, lo hemos conversado en varias otras ocasiones. Yo mantengo un cuadrito ahí, donde pongo lo que se aprobó en el Parlamento, en la ley de presupuestos, en materia de aumento del gasto público. Y después lo que fue la ejecución efectiva, ¿no? Suelen tener bien poco que ver. Y no porque nadie sea malvado ni sea incompetente, sino porque la economía requiere ser manejada, y también la política fiscal, de acuerdo a circunstancias. Entonces, hay ingresos que razonablemente se proyecta que van a existir, y hay situaciones en donde eso no se confirma. ¿Qué es lo que ha pasado en el último par de años? Repito, en otras ocasiones pasaba por otras cosas, pero en el último par de años pasó, primero, que lo que se presupuestó en materia de precio del litio, que en el año 2022 fue un ingreso muy fuerte, tenía que ver con el precio internacional del litio, y ese precio se derrumbó. Se derrumbó. Y eso fueron unos 2.000 millones de dólares menos. Luego, si alguien conoce, le pediría que me lo presentaran urgentemente. A quien sabe predecir el precio del cobre a 3 meses plazo, sería estupendo. Y bien sabemos que las arcas fiscales tienen una directa dependencia con lo que se recauda tanto por CODEL como por el lado de las regalías a las mineras privadas. Entonces, como no sabemos cuál es el precio del cobre, a veces hay ingresos adicionales y a veces hay ingresos menores. Y ahora hubo un accidente en el Teniente que paralizó una de las grandes minas del mundo de cobre, y evidentemente eso tuvo un impacto en un momento dado. Entonces, que haya algún tipo de discrepancia en las proyecciones de ingresos y por tanto en los déficits fiscales es algo que es parte de la vida y no pasa nada. Es importante, Gonzalo, perdona que insista en la pregunta, porque el Consejo Fiscal Autónomo ha sido airadamente exigente porque esto esté ocurriendo, recomienda nuevas metodologías, etcétera, y entonces, si no es algo nuevo, ¿por qué esta reacción? ¿Cuándo había ocurrido antes una proyección de déficit errada en un punto? No es poquito. Pero no tengo referencias para compararlo. 2-3 puntos de PIB. Ya, la próxima voy a venir con mi cuadrito de ahí. Esto ha pasado siempre. Ha pasado siempre. Por favor, ha pasado siempre. ¿O ustedes creen que los ingresos fiscales que proyectó el presidente Piñera en 2020 se cumplieron? O sea, ahí simplemente se trastocó completamente la economía. ¿O creen ustedes que las previsiones de inflación cuando se produjo la guerra de Ucrania fueron... el Banco Central, que se supone que es la ortodoxia misma, ustedes se han tomado la molestia de... Ellos cambian sus proyecciones cada 3 meses. Es lo que llaman los IPOM. Cada 3 meses. ¿Han mirado alguna vez el IPOM de marzo, el de junio, el de septiembre y el de diciembre? ¿Alguna vez han coincidido las proyecciones? ¿Alguna vez han coincidido? Nunca. Y repito, no porque sean incompetentes,
De hecho, son bastante competentes, toman decisiones equivocadas, pero eso es otro tema. Y entonces, lo que aquí ocurre es simplemente que una economía como la chilena, yo no me canso de repetir, nosotros representamos el 0,35% de la economía mundial. 0,35%. Por tanto, el 99,65% de lo que ocurre en materia económica en el mundo no involucra a Chile, no tiene nada que ver con Chile. El 99,65%, ¿se entiende, no? No el 80%, no el 90%, no, el 99,65%. Y por tanto, nuestra economía, que tiene un sector exportador muy importante, depende de lo que pasa en el mundo, ¿sí o no? Y lo que pasa con las tasas de interés en el mundo repercute en el costo de financiamiento, especialmente de las grandes empresas. Y así sucesivamente. Entonces, por supuesto, vuelvo a preguntar. ¿Ustedes han tenido noticia de que se haya producido una corrida bancaria, una suspensión de pago, una crisis de divisas en Chile de los últimos 30 años, 35 años? ¿Han tenido noticia alguna vez de que eso haya ocurrido? En Nunca. Argentina. Bueno, pero en Chile no, pues. Y ahí está toda la diferencia. Entonces esta gente nos quiere llevar a Argentina, encuentran que mi ley es fantástico. Entonces yo realmente ya no entiendo nada. O sea, hemos llegado a un nivel de absurdo en el debate político y económico chileno que a mí realmente me sorprende. ¿El 0,5 del IMASEC, Gonzalo, te parece, teniendo presente lo que ya tú mencionaste recién de la paralización? Creo que fueron 12 días finalmente de paralización del Teniente. La mina subterránea más grande del mundo, no estamos hablando de una paralización de cualquier mina, incidió muy fuertemente, pero teniendo presente eso, ¿es un número que te parece razonable en el concepto de cómo se está desarrollando la economía del país? A ver, lo que usualmente se difunde en la prensa es la comparación del mes más reciente con el mismo mes del año anterior. Uh-huh. Ahí ocurre que algunos meses tienen más días feriados que otros. Bueno, para acá eso no es tan relevante, pero ahí sí es así. Pero sobre todo, hace un año atrás, el mes puede haber sido un mes distinto a la tendencia. Y el mes actual puede ser un mes distinto a la tendencia. Usted comprende que la probabilidad de que el mes de comparación y el mes de referencia en la comparación pueden ser poco, digamos, alejados de la tendencia. Se dan cuenta que la probabilidad de que la cifra que se presenta no sea una cifra representativa de la tendencia, que esa probabilidad es muy alta. Entonces, yo en los informes que escribo, qué sé yo, en fin, digo, ¿por qué no tenemos la prudencia de tomar los promedios trimestrales para que no sea real? Tomemos los datos desestacionalizados. Entonces tenemos en Chile una cosa súper divertida. Se ponen los datos desestacionalizados, pero ponen la variación anual desestacionalizada. Ustedes comprenden que en un año están las 4 estaciones, ¿cierto? Entonces aquí estamos llenos de presentaciones que no tienen nada que ver con nada. Entonces permítanme simplemente decir, lo que hubo si uno toma el promedio de los últimos 3 meses en el IMASEC desestacionalizado, es una situación de estancamiento. La economía ha ido para abajo en el curso del año. Yo lo atribuyo a la política monetaria del Banco Central. Esa es la realidad. Y al mismo tiempo, o sea, ni siquiera es la cifra que se menciona, sino que es una cifra que está más cerca de cero. Y luego, sin embargo, si uno toma los primeros 8 meses del año en curso y los compara con los primeros 8 meses del año pasado, o sea, ya estamos hablando prácticamente de 2/3 del recorrido del año, lo que tenemos en este momento es un crecimiento de 2,4% en el año. Y el año pasado fue de 2,6%. Si alguien me dice que se está cayendo la economía chilena porque vamos a crecer no 2,6 sino que 2,4, entonces yo vuelvo a repetir, oiga, pero ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que está pasando. La economía chilena está creciendo en este momento al 2,4% en comparación, en lo que llevamos de año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Es eso una hecatombe? Yo sinceramente no entiendo bien. Hay meses en los cuales hay esta comparación de 12 meses que es súper alto, el mes siguiente es súper bajo. ¿Ustedes se han fijado que alguien le pregunta, oiga, pero ¿por qué varía tanto? Bueno, varía tanto por lo que les acabo de explicar. Y no se toman los promedios, las tendencias de más largo plazo. Entonces tenemos un debate económico realmente divertido, o sea, que no tiene nada que ver con los datos que se toman. Entonces, digo, con los datos que son relevantes para el análisis. Cosa que, más aún en una situación de campaña presidencial, con mayor razón. Yo pensé que iban a haber alegatos mayores
en contra del desempeño económico del actual gobierno, pero ni siquiera los hubo. ¿Se fijaron o no? No, poco, poco. Las cifras son más malas, son las más malas del año. Pero hubo poco. Entonces, yo no entiendo, sinceramente. Yo hubiera sido oposición, hubiera puesto el grito en el cielo. Pero claro, que también se dan cuenta. Fíjense, el Banco Central tiene en este momento una tasa de interés del 4,75%, la tasa de política monetaria. La tasa neutral, la que no es contractiva, que el propio Banco Central definió, es de 4%. Entonces tenemos un gobierno completo, entero, casi 4 años, 3 años y medio, en donde el Banco Central tiene una tasa de interés restrictiva y la llevó en su momento a un nivel altísimo, al 11,25%. Entonces, claro, si ellos se ponen a alegar mucho, van a ver quienes vamos a decir, oiga, pero ¿y usted, su Banco Central, que está dirigido, como saben, por una señora de la UDI, ¿no es cierto? Que no es conocida por ser alguien demasiado competente en el dominio económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación en donde el país debería crecer más, el empleo debería crecer más. Y si no lo ha hecho, es por una serie de razones, varias de ellas complejas, pero una muy principal, que es una política monetaria restrictiva mantenida durante todo un gobierno. Gonzalo Martner, doctor en Economía, académico de la Universidad de Santiago. Como siempre, Gonzalo, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Yo sé que es un poco frustrante porque yo siempre voy un poquito contra la corriente, pero en fin, así es la cosa. Bueno, por eso te invitamos. Muchas gracias. Chao, Gonzalo. Chao, hasta luego. Ya, y nos vamos volando porque ya son casi las 8. Tania González, Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez con... Aquí me pusieron que es Alexis.